cómo perderle el miedo a los datos y utilizarlos para alcanzar nuestros objetivos en las empresas. Fundamentalmente, las empresas, ¿qué quieren hacer? Quieren crecer en ventas y reducir los costos. Para demostrar resultados había que medir y hacer muy fácil el entendimiento de la medición que uno estaba haciendo. Una de las cosas de la medición es que tiene que ser muy transparente. Hoy en día, afortunadamente o desafortunadamente, depende del punto de vista, hay muchísima trazabilidad digital de las acciones que hace una marca. Para vender más y reducir los costos, hay que entender uno dónde está poniendo el dinero y qué retorno probable va a dar. Sobre todo si uno tiene que ponerse de acuerdo para medir algo significativo que te permita entender si las acciones o el objetivo que buscas detrás de las acciones que vas a ejecutar se cumple. Además de medir, hay que tener como perderle el miedo a entender que pues los datos son los datos y la información que sacas de los datos pues es la que es. Lo bonito del tema, o digamos que el reto, es cómo construyo conocimiento que la próxima vez me permita a mí crear acciones que funcionen. Bienvenidos a un nuevo episodio del Lab de SASU. Hoy nos acompaña José Clavijo, que le queremos dar la bienvenida y agradecerte por estar sentado acá con nosotros hoy en SASU. Pero para empezar, cuéntanos un poquito sobre ti. Primero, muchas gracias por invitarme. Yo soy ingeniero industrial de hace muchos años. Trabajé o mi experiencia profesional fue trabajando en retail al principio. Realmente ahí empezó mi carrera profesional porque antes de retail intenté entrar al mundo financiero y tuve la oportunidad de trabajar para la empresa de energía de Bogotá. Ahí fue mi primera experiencia desarrollando productos de tecnología, pero no me pareció que la velocidad, digamos, que era chévere para aprender, y después cambié radicalmente y me traté de trabajar en los bancos. Y en los bancos no tuve una buena experiencia tampoco tratando de entrar a los bancos, entonces encontré en retail una forma de aplicar lo que aprendí y me gusta mucho, que es poder entender alrededor de los datos cuáles oportunidades tienen los negocios para crecer. Trabajé en Cencosud, que antes era Carrefour, para los que se acuerdan en ese entonces de lo que Carrefour era. Y Cencosud lo compró y tuve el chance de ayudarles a crear Punto Cencosud, que es el programa de lealtad que todos usamos en los supermercados. Y bueno, las tiendas y todo esto. Y después de un rato trabajando en eso, tuve el chance de ir a Ecuador a ayudar a una empresa que se llama Deprati, una empresa de 60 años de fundada, pues. Un proyecto muy bacano porque tuve la responsabilidad de ayudarles a entender cómo digitalizarse, que digitalizarse para ellos era utilizar su sistema de crédito a su favor, entender a los usuarios para saber cómo ahorrar dinero en compras de inventario, qué había que ofrecerle a cada usuario para que compre mejor. Todo este tema que comúnmente le conocemos como lealtad o CRM. Y luego, después de eso, me llamaron de Rappi en el 2016, cuando tenían el reto del crecimiento acelerado, y tuve la responsabilidad de ser algo así como el primer CMO. En ese entonces realmente no teníamos como esos puestos específicos, pero mi responsabilidad era construir el equipo, la tecnología y los procesos para ayudarle a Rappi a convertirse en el unicornio que en ese momento lo catalogaron como fue. Y ahí ya fue como, pucha, mi pasión de verdad es ayudarle a las empresas a entender a través de los datos cómo crear acciones que tengan mejor probabilidad de éxito. Y creamos un producto interno dentro de Rappi para los restaurantes que se llama hoy en día Rappi Ads. Y después de eso entendí que tenía que hacer algo con todo ese conocimiento y me puse a emprender. Vayámonos 3 pasos atrás. ¿Cuál es tu formación? Yo estudié ingeniería industrial en la Universidad de los Andes. En ese momento la ingeniería industrial de la Universidad de los Andes estaba en un cambio porque la ingeniería industrial en esa época, que fue el 2005, estaba muy orientada a procesos y como a procesos para que las fábricas o digamos que los procesos de producción fueran más, digamos que optimizados y todo este tipo de cosas. Pero cuando yo entré, ya van 2 años experimentando con enseñarnos a los ingenieros industriales algo de algorítmica y programación, que para los uniandinos eso se llamaba, lo conocíamos como APO. Y entre eso y cálculo vectorial y un montón de cosas que estaba viendo en ese momento, me apasioné mucho por el tema de la programación y los números al mismo tiempo. Pero al final de la carrera me especialicé en ingeniería financiera.
y por eso fue como mi primer camino de meterme a la empresa de energía de Bogotá y después intentar hacerlo con los bancos, pero no me gustó. Ese fue un poco el resumen de mi formación profesional. ¿Y qué no te gustaba? ¿Qué te parecía? Obviamente drásticamente diferente a lo que hoy en día haces. No sé recordar por qué no me gustó, pero hoy en día lo interpreto como que en ese entonces yo en serio quería crear cosas. En la empresa de energía estuve un buen tiempo porque tuve la oportunidad de crear para ellos la empresa de energía es un negocio financiero. Ellos son transmisores de energía. Y para transmitir energía de un lugar a otro, de un país a otro, hay que jugar como con una bolsa de energía. Y tú tienes que entender cómo se van creando las leyes. Y había un proyecto que ellos nunca habían podido hacer y era estar muy atentos a que cuando saliera una ley rápidamente ellos pudieran tomar una decisión frente a eso. Entonces sale una ley en Perú, sale una ley en Ecuador, sale una ley en Costa Rica, etcétera. Y yo les ayudé a crear un producto muy sencillito en un programa de Office que en ese entonces se llamaba Visual Basic para que pudiésemos rescatar las leyes que recién salían y hacer un resumen y con eso entonces pudieran tomar mejores decisiones. Okay. Pero después que no pude crear, entonces como que me aburrí. Entonces los bancos no hay oportunidad de crear muchas cosas a menos que pues ya estés muy avanzado en tu carrera profesional y en ese entonces pues tenía 19 años. ¿O son lentos los procesos? Yo creo que lo consideré como lento, entonces me aburrí, sí, de acuerdo. En retail de pronto también la vida es así, pero tuve la oportunidad de entrar a crear también. Entonces, pues me quedé más tiempo ahí, me gustó más. Y ahí empezó la historia de donde estoy hoy. ¿Y cuánto tiempo duraste en Rappi? En Rappi estuve 5 años. Estuve desde el 2016 hasta el 2022, ¿esos son 6 años? 6 años. Estuve 6 años allá. Bueno, interesante. ¿Y cuáles fueron como esos aprendizajes de un ecosistema en donde creo que es todo lo contrario y el aprendizaje es diario, ¿no? Y todo el tiempo se están iterando y probando nuevas cosas sin la certeza de que vayan a funcionar? Yo creo que todo el mundo cuenta esto, pero eso es una escuela de experimentación que para lo que yo conocía profesionalmente nadie hablaba de eso en las empresas y la experimentación se toma muy en serio. Todas las discusiones que teníamos en Rappi al principio eran en, bueno, ¿y qué va a hacer hoy para lograr el resultado? Y mañana si no logró el de ayer, entonces se suma qué va a hacer hoy para lograr los dos. Y la única manera de entender qué había que hacer era experimentar y arriesgarse y saltar al vacío porque eso es un proyecto que nadie había hecho en Colombia. Había un precedente que era domicilios.com. Pero era un giro de negocio muy distinto porque nosotros teníamos más servicios y digamos que afortunadamente teníamos los fondos para poder experimentar con algo más de seguridad. Pero lo que aprendí definitivamente fue la metodología de experimentación. Obviamente al principio fue muy, digamos, desordenado, pero con la mentalidad de experimentar y medir esa experimentación correctamente, nos empezamos a dar cuenta que para lograr lo que logró Rappi, en todas las áreas había que empezar a crear lo que yo le llamé fichas de Lego. Y la única forma de crear fichas de Lego era, venga, yo estoy seguro que voy a hacer una acción, haz de cuenta, voy a experimentar, adquirir usuarios por meta, voy a meter este presupuesto y mi objetivo debería ser esto, y si lo alcanzo, entonces es una ficha de Lego que yo puedo dejar ahí cimentada, ¿me explico? Y después entonces eso me va a generar un resultado a futuro, pero tengo que construir otra ficha de Lego. También lo hago experimentando y si me sale bien la pongo y si no la desecho y así sucesivamente. Eso me enseñó. Yo creo que ese fue el mejor aprendizaje que tuve yo en Rappi funcionalmente porque espiritualmente y personalmente uno aprende también en paralelo muchas cosas. Claro. ¿Cuáles crees que han sido las decisiones más importantes que has tomado en tu carrera hasta el momento? Hacerme cargo del producto de Puntos Cencosud fue una decisión muy importante para mí porque pues yo tenía 23 años y me estaba enfrentando a una mesa de vicepresidentes de 40 años para arriba y digamos que pues a los 23 años uno está pensando en muchas cosas muy ambiciosas y también en, digamos, ser muy desordenado personalmente, seguramente también, y haber tomado esa decisión pues me forzó a empezar a ponerme, digamos que serio con mi carrera profesional y aprender de gente muy grande y todo ese tipo de cosas. Esa fue la primera, porque me abrió muchas puertas después. Y la segunda yo creo que fue entrar a Rappi, no tanto haberme ido a vivir a Ecuador con mi esposa, que estuvimos 2 años allá, pero haber entrado a Rappi fue una decisión de vida grande, grande. Y obviamente me abrió muchas puertas porque todo el aprendizaje que pude amasar ahí
me permitió ahorita aprender con mucha más seguridad, aunque uno nunca está seguro de emprender. Y yo creo que la última ahorita, pues emprender. Claro. Yo creo que esas fueron 3 decisiones que cambiaron mi vida radicalmente. ¿Cómo llegó esa semilla del emprendimiento? Fueron pasos lógicos según yo ya. Entonces, pues ya habiendo tenido la experiencia de crear puntos en COSUD, con muchos errores, pero al final con éxito, ayudándole a Rappi a construir productos internos que le permitían crecer sosteniblemente y medir muy bien qué estábamos haciendo. Y luego Rappi Ads, que fue un producto que se vendió súper rápido dentro de Rappi muy bien. Como que todo eso en mi cabeza hizo match y dije, esto es un producto que debería poderse dar disponible al resto de las compañías del mundo que necesiten entender muy bien cómo medir las acciones que hacen y crear esas fichitas de Lego, pero también no tener que invertir tanto en ese proceso de aprendizaje y conocimiento que lleva decidir crear una cosa de esas, ¿no? Igual, claro, habías emprendido proyectos y eso te había dado un poco de... Intraemprendido, pero es muy distinto. Claro. Eso es muy diferente. O sea, Rappi Ads, yo creía que uno construía una cosa de esas afuera y eso se vende como arroz, como decimos acá, pero la verdad es que no. Emprender desde cero con una marca nueva, un producto al cual tú tienes que mostrar una propuesta de valor que no todo el mundo entiende porque es relativamente nuevo, eso es súper distinto, súper diferente. Hablemos de eso, hablemos un poco como de las métricas y de los datos. Digamos que en nuestro caso, eso es uno de los criterios o de los retos más grandes que tenemos y es cuando un cliente pues quiere ver eso cuantificable, ¿no? Bueno, ¿y esto qué me trae? ¿Qué números me da? O cómo puedo tomar decisiones más acertadas teniendo las fichas de Lego o teniendo ya como unos pilares base. ¿Dónde llegó como ese momento de la vida? Me imagino que fue en Rappi Ads, pero ahorita para traerlo a tu empresa, Linda, ¿cómo has encontrado ese reto como tangible en resultados para los clientes? Todo el mundo tiene que medir las cosas que importan, que hablamos ahorita antes de empezar esto, pero para las empresas, fundamentalmente las empresas, ¿qué quieren hacer? Quieren crecer en ventas y reducir los costos. No hay nada más. Eso es lo que hay que hacer. Hay muchas metodologías para lograrlo y digamos que para cada empresa finalmente sí uno puede hacer fichas de Lego que funcionen para casi todas al mismo tiempo, pero después de un rato hay empresas que tienen particularidades distintas, hay empresas que van detrás de mejorar la rentabilidad y no tanto crecer en ventas, pero fundamentalmente son esas dos cosas. Yo me acostumbré a medir desde que estuve trabajando en Carrefour y tuve la fortuna de trabajar con María Elena Jimeno, que me enseñó mucho, como mi primera pues jefe, que le puse mucha atención a que para demostrar resultados había que medir y hacer muy fácil el entendimiento de la medición que uno estaba haciendo. Entonces desde ese momento empecé a tratar de enseñar qué pasaba cuando uno decidía ejecutar algo que pensaba que iba a salir bien versus cuando no. Y bueno, eso, tecnicismo más, tecnicismo menos, pero siempre aprendí que había que medir las cosas con un grupo control. ¿Qué significa eso? Hoy en día en Cristiano, responder la pregunta de qué hubiera pasado si yo no hubiera ejecutado esto que pensé. Y la única forma de hacer eso es, venga, yo invierto 100 pesos en estas personas de Bogotá y no invierto en las personas de Medellín y empiezo a comparar qué fue lo que pasó en Bogotá versus lo que pasó en Medellín para saber si esta acción de verdad genera resultados distintos. Y así digamos que siempre uno tiene que buscar formas de hacerle fácil a su cliente, en el caso de Linda, hacerle entender por qué si no hubiera ejecutado una acción recomendada, ¿qué hubiera pasado? Se hubiera movido positivamente, inclusive también negativamente. Pero una de las cosas de la medición es que tiene que ser muy transparente. Y eso es algo que se le olvida a la gente. Digamos que lo que nos hemos encontrado es que las empresas en general tienen un sesgo cognitivo en sus empleados porque todos queremos crecer, todos queremos ser gerentes, todos queremos empezar a crecer en la empresa y a veces nos pasa que cuando sale algo mal o mido algo y esa medición es como, pucha, se fue para abajo porque yo cometí un error o un experimento que falló, entonces uno le da miedo, pero si uno no la caga no aprende. Si uno no la caga no aprende. Lo que pasa es que pues hay que medir para saber qué aprender. Yo creo que eso que dices es muy importante y lo veo reflejado como en industrias como la nuestra, digamos, en SASU, cuando nos piden métricas o nos piden datos y pues honestamente siempre
el primer pensamiento tiene que ver con, primero, qué es lo que vamos a medir para tener claro que esa métrica sí va a ser relevante pues para lo que estamos haciendo, ¿no? Pues para lo que estamos construyendo. Pero segundo, también llega como una cierta sensación de miedo, ¿no? Y es como, ¿qué tal que lo que estemos haciendo pues no esté trayendo métricas, ¿no? No esté trayendo esos datos porque, por ejemplo, no sé, el reconocimiento o el pues que conocemos como el awareness o el contenido creativo o las piezas que de pronto no están enfocadas como en línea directa a tener una conversión, ¿sí? Como a, por ejemplo, e-commerce, ¿no? ¿Cómo medimos eso? Creo que eso es uno de los miedos más grandes que tenemos de este lado y es decirle al cliente, como espérate y vemos qué es lo que tenemos que medir para que esa métrica nos funcione y no sea algo que de pronto nos esté dando la información incorrecta. ¿Cómo has hecho para trabajar en ese tipo de retos donde no está claro qué es lo que hay que medir? Voy a contarte un cuento largo, corto, para darte contexto de qué fue lo que decidimos hacer nosotros en ese aspecto. La verdad es que para vender más y reducir los costos, hay que entender uno dónde está poniendo el dinero y qué retorno probable va a dar. De pronto no es así tajante como las conversiones de un e-commerce, pero sobre todo si uno tiene que ponerse de acuerdo para medir algo significativo que te permita entender si las acciones o el objetivo que buscas detrás de las acciones que vas a ejecutar se cumple. Entonces el awareness es algo ¿qué significa? Ayudar a que un público objetivo te conozca, ¿cierto? Tradicionalmente esa vaina que yo la vi en Carrefour invertíamos, en ese entonces eran por lo menos 600 millones de pesos en investigaciones de Nielsen o Kantar o cualquier otro de estos grandotes que le ayudaban a uno con su público de entrevistadores a saber si la marca tenía más presencia o no. Pero eso no era suficiente, era un muestreo. Hoy en día, afortunadamente o desafortunadamente, depende del punto de vista, hay muchísima trazabilidad digital de las acciones que hace una marca. Y creo que hay muchos productos que, por ejemplo, te pueden ayudar a entender a través de lo que hoy se conoce como social listening. Si usas una herramienta, usa esa herramienta, ¿no? La que sea. Yo por ahí tengo un repositorio de un montón de herramientas. Ponle la herramienta Pepito. Y la herramienta Pepito entonces te dice que hoy tu marca tiene este nivel de estarse hablando de esa marca por alguna razón. Entonces, venga y acordamos juntos que a través de esta marca Pepito, este programa Pepito, vamos a ver si las acciones que vamos a ejecutar para este público objetivo empiezan a tener un incremento en el conocimiento. Pero el objetivo es que me conozcan, el objetivo no es que voy a vender con eso más. Después voy a aprovechar otra oportunidad que viene ya después de la awareness, pues a que la gente intente ver los productos que yo tengo, los servicios que yo vendo. Y eso ya es otro objetivo distinto que habrá que buscar otra manera de medir. Pero es muy importante y a veces pasa o cometemos el error que yo le busco una campaña de reconocimiento de marca, le busco que de una vez me tire una rentabilidad y la verdad es que yo que soy súper obsesivo con entender si esas cosas generan rentabilidad o no, es muy mal guiado que uno busque rentabilidad rápido de esas acciones porque el objetivo es que lo conozcan a uno. Si el objetivo es que lo conozcan a uno, entonces uno mide cómo saber si más gente lo conoce a uno en ese público objetivo. Y hasta ahí llega. Y ya después en el funnel, pues uno va bajando y busca objetivos distintos y acciones diferentes. Ya después, la verdad es que al final del ejercicio tú tienes que ver en el resultado que las inversiones que hiciste para cada parte del funnel pues son eficientes para la rentabilidad de la compañía. Y eso sí hay que discutirlo. Es como proyectar un poco ese proceso. Sí. Sí, pero fíjate que es ocuparse, uno se ocupa de cada parte y cada acción que uno hace tiene un objetivo y si el objetivo es reconocimiento de marca, entonces yo busco dónde hacerlo medible sin necesidad de invertir 600 millones de pesos, pues acuerdo eso con el cliente y si salen mal las cosas, salieron mal. Eso, ¿cómo perderle el miedo a los datos? Es que los datos son los datos. Hay un proceso que es el proceso típico de Business Intelligence que le enseñan a la gente. Yo hice una maestría de Business Intelligence también, pero como funcional para entender un poquito el tema, es los datos se transforman en información y la información se transforma en conocimiento. Y luego el conocimiento se transforma en acciones y las acciones si salen bien, entonces se transforma en esta fichita de Lego, esa última parte me la inventé yo. Me gustó. Y el tema es que
la transformación de datos en información, todo bien, porque pues son asociaciones que uno hace de los datos que tiene a la mano. Entonces, pues si vamos a medir, por ejemplo, que 100 personas de un grupo de 1000 están hablando de mí y después 150 personas hablaron de mí, de ese mismo público objetivo, pues la información es que aumenté mi reconocimiento de marca. Pero el conocimiento entonces requiere un poquito más de información. Bueno, ¿y esa gente qué está hablando? Y en ese momento hay seres humanos que interpretan esa información. Y en ese momento puede haber un sesgo cognitivo, claro, que dice que pues, si no fueron 150, si no fueron 50. Entonces esta persona que está tratando de construir conocimiento de esa información y tiene miedo de decir que nos fue mal, lo primero que busca son razones de por qué eso es positivo. Y eso a veces juega en contra de las siguientes acciones que tienes que tomar. Entonces, además de medir, hay que tener como perderle el miedo a entender que pues, los datos son los datos y la información que sacas de los datos pues es la que es. Lo bonito del tema, o digamos que el reto es cómo construyo conocimiento que la próxima vez me permita a mí crear acciones que funcionen. Claro, es como tener menos posibilidades de embarrarla a medida que va pasando el tiempo. Claro, es que el que no la caga no aprende. Entonces, pues si tú todo el tiempo dices que te está yendo bien, pues... Y me imagino que eso es algo de lo que tienes que tener mucho cuidado cuando estás hablando con un cliente, ¿no? Sí. Porque el cliente me imagino que al principio quiere resultados. Siempre, todo el mundo quiere rápidamente. Resultados, claro. Pero si existe una disciplina de experimentación y uno es consecuente con la transparencia de qué va a medir y por qué de cada acción, pues uno también está brindando un valor en cuanto al conocimiento que le está dejando a la empresa. Y eso para una empresa es patrimonio. Cuéntame, ¿qué hace Linda? Antes que todo, porque de pronto acá estamos dando por hecho que todo el mundo ya sabe de qué estamos hablando. ¿Qué hace Linda? A ver, Linda, por mi proceso profesional, Linda lo creamos con el objetivo de ayudarle a la gente a no necesitar expertos en medición, ni expertos que interpreten los datos y la información de manera correcta en el proceso de lo que le conocemos la mayoría como growth, y si no lo conocemos como growth, es la administración del ciclo de vida del usuario dentro de la empresa. ¿Qué es ciclo de vida? Adquirir usuarios y retenerlos, y si se me fueron, tratar de recuperar los que tienen buen valor. Eso suena sencillo y es un proceso que teóricamente pues, está escrito hoy en día en muchos libros, pero la verdad, tomar decisiones al respecto cuesta mucho en la infraestructura que tienes que tener de personas y tecnología para aprovechar los datos a tu favor. Entonces, Linda es un producto que, con todo este conocimiento que amasamos con mis socios en el pasado, se conecta con las compañías de comercio electrónico o las compañías de comercio, digamos que físico, siempre que tengan un dato del consumidor, como su correo, su cédula o su teléfono celular, y con esa información le ayudamos a tomar decisiones en 24 horas que le permiten tener acciones que le generen crecimiento en ventas. Eso es lo que hace Linda. Listo, y ahora lo enlazamos con lo que estábamos discutiendo. Como nosotros atendemos compañías de retail y pues este comercio, productos físicos que le llegan a un consumidor final, ¿no? Nosotros, pues lo que ocupamos es, a través de esta transformación de datos, diseñar un experimento que tiene una probabilidad muy alta de éxito. Hoy en día nosotros le aseguramos a nuestros clientes que en los primeros 7 días va a tener ventas incrementales. Y eso pues es una presión claro. de resultados con el cliente, pero si no salen los resultados incrementales, porque claramente nos ha pasado, nos ocupamos que el cliente entienda por qué. Y no nos ha ido mal en ese proceso. ¿Cuánto tiempo se demora? La mayoría de los casos muy poco, porque pues un primer experimento se explica muy bien con la tecnología que nosotros tenemos. No sabría responderte cuánto tiempo toma pues uno ser súper experto en cada cliente, pero hasta ahora, después de trabajar 1 año con el producto, te puedo decir que, no sé, en promedio 3 meses ya es como un salto de seguridad de, oye, ya sabemos que estas fichas de Lego funcionan y nos ocupamos de escuchar otros problemas del usuario para entender cómo aprovechar más datos para darle más recomendaciones con alta probabilidad de éxito. ¿Y cómo les va con la creatividad detrás de esos experimentos? Y cuando digo creatividad es como a la ejecución, ¿sí? Como a la pieza, porque me imagino que
cierta, o sea, debe haber cierta sinergia entre una cosa y la otra. Sí, completamente. A ver, por nuestro desarrollo y conocimiento profesional, nosotros nos encargamos en Linda de, a través de la tecnología que armamos, poderle dar señales al equipo creativo de que entienda qué funcionó y qué no funcionó. Nosotros no creamos piezas ni nada de eso. Y ese equipo creativo es del cliente. Es del cliente, que puede ser interno o puede ser una agencia externa, porque la verdad es que el trabajo que nosotros reemplazamos de alguna manera o pesado es este tema de la ciencia de los datos del consumidor, y nos ocupamos que, por ejemplo, cuando Linda mide que el costo de adquisición de lo que estás invirtiendo en Meta o en Google está mucho más alto de lo que tus finanzas lo soportan, Linda revisa toda la inversión que has hecho en cuanto a creativos en Meta y te dice, oye, estos creativos son muy ineficientes y estas son las características de estos creativos por los cuales son ineficientes. No tienen personas, tienen mucho texto, es más amarillo que los que sí sirven, todas estas particularidades a través de reconocimiento, pues, de imágenes. Y eso le sirve mucho a los equipos creativos a tomar decisiones más rápido. Nosotros en ningún momento estamos pretendiendo, y no es nuestro propósito, reemplazar la creatividad de las personas, porque eso finalmente es lo que nosotros también hacemos con la ciencia de datos. Pero sí tenemos formas de darle, oye, funcionó perfecto, estas son las métricas, y lo que separa a un creativo bueno de uno malo son estas condiciones. Y ya pues imagínate que alguien te diga eso con claridad, hacer eso, cualquier proceso creativo Claro. con esos parámetros es mucho más sencillo. Claro, y además porque es un proceso que constantemente también está en evolución, ¿no? Sí. O sea, nos hemos dado cuenta nosotros de este lado del barco que lo que nos funciona un mes, de pronto el otro mes no nos va a funcionar y hay que volver a reaprender esos códigos para volverlos a implementar y volver a probar. Entonces lo sensato es que uno siempre esté midiendo eso para que no pierdas nunca ojos de... Nunca, las fichas de Lego hay que mantenerlas igual. Eso es como aceitar una maquinita o hacerle mantenimiento a la nevera o hacerle mantenimiento a las cositas de la casa. Eso siempre hay que mantenerlo, y la forma de entender cuándo hay que mantenerlo es revisando los resultados siempre, todos los días. Y eso es algo pues que nos cuesta mucho trabajo a las compañías que no tenemos cómo invertir el suficiente dinero para hacer ese monitoreo, porque se necesitan expertos y máquinas y cosas. Eso es lo que nosotros pretendemos ayudar a que las compañías no necesiten invertir en toda esa infraestructura para hacer. Entonces, claro, lo bacano que tiene Linda es que el arte nuestro, pues, o la creatividad del equipo que trabaja detrás de bambalinas en ese producto es la creación de nuevas formas de algoritmos de recomendaciones o mediciones o cosas por el estilo, y ayudarle a los equipos creativos a que tomen decisiones mejores para que el próximo creativo a una audiencia en particular sirva muy bien. ¿Cómo ha sido tu proceso de refinar este producto desde que empezaste con Linda? Nosotros hemos hecho el mínimo producto viable que lanzamos, lo lanzamos en abril del 2023. Y desde entonces hemos hecho 8 versiones diferentes de lo que hacemos hoy. Cada una de ellas mejor. 2 de ellas salieron muy mal, pero cada una después salieron muy bien. Es un proceso igualito. Eso es monitorear constantemente que lo que estamos recomendando como producto le funcione a nuestros clientes. Y lo que encontramos midiendo eso, por ejemplo, es que nosotros no podemos atender compañías de servicios. No funciona igual la lógica. Por eso nos especializamos en compañías de consumo masivo. Claro, es una de las decisiones de las renuncias que hicieron. Midiendo uno se da cuenta de esas cosas, porque uno lo que busca también, obviamente, para nosotros mismos es crecer y tener una rentabilidad aportándole valor a los clientes. Y si hay clientes que no les va bien con uno, bien medido, pues uno les dice que no. ¿Cuáles verdades que tenías antes se te han derrumbado en este proceso? Yo pensé que era muy difícil ayudarle a las compañías a tomar decisiones de creatividad, pero en este proceso donde tenemos que estar muy conectados con la creatividad, nos dimos cuenta que en cambio sí podemos ayudar a eso desde nuestro conocimiento de la ciencia de datos. Y eso nos ha permitido entender que las compañías que hacen inversiones en marca, cuando la marca no es tan poderosa, les va mejor. Les va mejor en costos, en inversiones, y sobre todo porque se dedican a entender muy bien la relación de su producto con sus consumidores mientras todo el resto de ciencia está pasando en paralelo. Y eso fue algo que aprendí nuevo. Personalmente también que emprender es realmente muy difícil y uno tiene que dejar atrás mucho ego que uno venía creando. En mi caso particular, y muy abiertamente lo digo con mis socios y con las personas con las que trabajo,
que pues mi carrera fue relativamente exitosa en empresas, pero eso no es ninguna señal que uno le va a ir bien emprendiendo, cero. Uno tiene que construir relaciones desde cero, uno tiene que entender muy bien las necesidades del cliente y la verdad de uno no significa nada cuando un cliente tiene ciertas necesidades. Y eso es un problema que uno soluciona constantemente, constantemente. Eso no es como que, ay, si no aprendí a no tener ego. No, eso es una pelea constante. Y por ejemplo, con el tema de la creatividad y los creativos y de estas personas pues que se dedican a diseñar, a crear, que tienen como un juicio con la marca o una rigurosidad con la marca, creo que me parece retador esa conversación con el creativo, ¿no? Sí, sí, es súper retadora. Nosotros no tenemos conversaciones reales con esos equipos, nosotros lo que le disponemos es el conocimiento suficiente para que tome decisiones. Entonces imagínate que tú le puedas preguntar a Linda, eso todavía no existe, pero lo estamos desarrollando, que le puedas preguntar a Linda por un chat, oye Linda, dame las características de los creativos de los últimos 15 días que han funcionado para la audiencia de mujeres mayores a 25 años. Mira, estas son las características. Y los que no han funcionado, ¿cuáles son? Mira, estas son las características. De ahí en adelante tú no tienes que convencer a nadie de nada. Una persona que recibe esa información, llamémosle de un robot que conoce los datos, un analista objetivo, pues su siguiente mejor decisión es, pues voy a hacer más de las cosas que salen bien y menos de las cosas que salen mal. Eso es lo que confiamos nosotros. Pero ese sesgo que dices es cierto y yo creo que del otro lado no nos hemos tomado el trabajo real de ver cómo interactúa esa agencia creativa o ese grupo de diseñadores, porque lo que nos toca es que el producto lo usa pues el equipo entero. Y me imagino que ustedes igual llegan hasta cierto punto, ¿no? ¿Qué pasa cuando no tienen, como que no resuena con la audiencia y ustedes no pueden tener la suficiente información? Porque de pronto las personas no están conociendo el producto, no están conociendo la marca, ustedes no tienen atracción, pero no por culpa de las piezas ni siquiera, ni de la optimización de la información que ustedes están dando, sino que va más allá de la estrategia del negocio, quizás el problema. Es el problema que en algún punto hay que tomar la decisión de revisar cómo vendo, implica que tengo que entender cómo es mi embudo de conversión. Entonces, la mayoría de los gerentes de mercadeo, gerentes de growth en la mayoría de las empresas, cuando piensan en este tema de optimización de creativos, es ciencia y no sé qué, pero se le olvidan que es que hay etapas. Entonces, si yo quiero atraer gente a que consideren mi producto, primero tienen que conocer quién soy yo. Y luego que consideren el producto, entonces ya puedo hacer creativos alrededor de las características que tiene mi producto porque ya entiendo que reconocen mi marca. Yo esto lo aprendí con Linda, ya nos enfrentamos a aprovechar al máximo a todos los usuarios que consideraban el producto y que ya habían comprado para dar recomendaciones de cuál es el producto que hay que ofrecerle ahora para que siga expandiendo su valor. Y las empresas crecen en venta rápido gracias a eso. Pero llega un punto en el que Linda analiza que como esto es un funnel y yo ya aproveché todo lo que pasa aquí abajo para que salga más gente que compra, pues hombre, si no crece la consideración, el reconocimiento de la marca, pues no puedo pretender que más gente lo considere, porque primero necesito gente que reconozca mi marca, ¿no? La conozca. Y entonces en ese momento, ¿quién es la única persona que le ayuda a alguien oye, venga, yo lo asesoro a que lo reconozcan más? Pues porque la realidad es que no todas las empresas salen con el nombre Coca-Cola. La mayoría de las empresas son emprendimientos de hace 5 años que llevan un nivel de ventas bueno, pero tienen que empezar a utilizar técnicas distintas para que más gente de la audiencia que esperan atraer lo reconozca. Y si no entran a esa parte, pues de ahí para abajo, ¿cómo hago para utilizar la ciencia de datos para apoyarte? Y me imagino que ustedes tienen que tener esa conversación difícil de pronto con ese gerente de mercadeo de hay que hacer algo para que los reconozcan y nosotros podamos actuar. Sí. ¿Cómo sí. ha sido esa? Hemos ocupado que al nosotros tener la naturaleza de capturar los datos de las empresas que existen, pues no podemos asumir qué puede pasar con los datos que no tengo. Linda no tiene datos de reconocimiento de las marcas.
Em, Linda trabaja con esta información del funnel ya después de la consideración, trabaja muy bien con eso. Entonces, cuando tenemos que dar una recomendación, oiga, todo esto se ve muy bien comparado a los benchmarks que Linda tiene, pero hemos analizado que pues no existe suficiente reconocimiento para que esta parte del funnel crezca más, hay que hacer algo al respecto. Usted probablemente necesita este presupuesto, pero de ahí en adelante pues tiene que traer gente que lo reconozca y hay que tomar una decisión al respecto. Esto es lo que le puedo decir yo de sus creativos, esto es lo que le puedo decir yo de sus productos con respecto al conocimiento que tenemos de sus usuarios. Es un poco como tiene que organizar la casa y tiene que empezar a crear Mientras tanto, seguimos haciendo este trabajo de ciencia de datos de entender a su consumidor y ayudarlo desde la consideración en adelante a que termine comprando y mucho más barato que antes y todas estas cosas buenas que salen con Linda, pero de ahí para adelante no te podemos guiar en entender en dónde tienes que comunicarte y cómo le tienes que contar a un cliente nuevo o a una audiencia nueva de un nuevo producto que vas a lanzar. Sí, es un poco el tema de estrategia de marca, ¿no? Sí. De que las empresas también sean juiciosos en la construcción de por qué hacen las cosas, qué es lo que están haciendo, a quién se las están haciendo y así pues para ustedes el trabajo ya sea mucho más sencillo, mucho más... Siempre va a ser mucho mejor, siempre va a ser muchísimo mejor porque todo lo que construyen o lo que conocen de su usuario y de la propuesta de valor que le ofrecen que sea buena, va a funcionar para toda la parte de abajo del funnel. Eso es muy interesante justo para lo que te estaba diciendo al principio, de que llegan muchos clientes y nos piden de pronto ya resultados, ya métricas, esto cuánto me va a traer en el retorno a esa inversión, pero al final el mensaje un poco es, el retorno va a ser muy complicado si todavía no tenemos una estrategia de marca o unas decisiones muy bien perfiladas, pues para que al final los resultados puedan caer por su propio peso, ¿no? Es más difícil, se toma mucho más tiempo si no lo tienes claro. A través de la experimentación se puede acortar el tiempo de eso, pero obviamente, y se ve en los resultados que nosotros hemos tenido, una compañía que ya carga con ese conocimiento de su estrategia de marca y su audiencia, los resultados llegan mucho más rápido. Hay otros clientes que no siguen las instrucciones, pero pues lo chistoso es que Linda está todo el tiempo diciéndoles, oiga, el mes pasado tenía 60 creativos que estaban generando malos resultados. Cuando hablamos de creativos, hablamos de las piezas. De piezas. Sí. Videos, stills, carruseles, lo que sea. Y si todos los veces te están diciendo que tienes 60 creativos que están funcionando mal y tienes el conocimiento para darle la vuelta a que eso no funcione, pues tienes que tomar la decisión, ¿ya? No, total. Y de este lado, pues al final, tener la posibilidad de traducir la información de contenido y creatividad en datos para el cliente. No, eso fue un salto bravísimo. Eso fue un salto bravísimo porque Linda inició con personas que hacían ese trabajo. Y al final las personas que hacían ese trabajo, y estos son, digamos que operadores de inversión digital, ¿no? Okay. No son expertos en creatividad, son expertos en optimizar su trabajo de inversión y llegar a los objetivos. Y luego tienen unas opiniones con respecto a los creativos que son malos en resultados o buenos en resultados, pero son opiniones. Pero cuando puedes reemplazar ese proceso por algo que objetivamente revisa cuáles son las características de todo lo que has puesto versus las características, lo que has puesto y te ha salido mal y lo que has puesto y te ha salido bien, pues ya no es una opinión, ya es una certeza casi, pues, que puedes comparar. Pero estoy de acuerdo que uno no debería darle instrucciones a nadie, uno le debería dar conocimiento a las personas para que tomen una decisión. Pasa que cuando estás en una empresa donde juega la rentabilidad de la inversión que estás haciendo, pues ya tienes que tomar una decisión responsable. O sea, me parece interesante cómo se aborda en este momento y es como ese twist que me dices que hicieron de que lo traducía antes una persona y es como utilizar, y me corrige si no, y es como la inteligencia artificial para que sea como ese traductor imparcial, objetivo, pues basado en datos reales para ambas partes, ¿no? Tanto como para el creativo, la agencia, o bien sea, o el cliente, como de dar estas instrucciones y que no se sienta que es una persona diciéndome cómo tengo que hacer mi trabajo. Y del otro lado también como traduciendo esa información en nos está funcionando o no nos está funcionando. Es como ese ente traductor de ambas partes. Sí, es que ayer estaba leyendo un artículo de Goldman Sachs que sacó
explicando cómo veía en los próximos 10 años el impacto de la inteligencia artificial que existe hoy. Y esto comenzó como un boom y han invertido fondos de inversión muy grandes en esta tecnología, pero hoy en día con tanto que se ha producido se dieron cuenta que gasta mucha energía crear inteligencias artificiales que tengan más capacidades de las que tienen hoy en día, y las capacidades de la inteligencia artificial de hoy en día están limitadas por cómo nosotros la usamos. La mayoría de la gente está usando y la mayoría de las empresas está usando la inteligencia artificial para comprobar respuestas que ya uno tiene en la cabeza. Entonces las compañías exitosas usando inteligencia artificial son compañías que se dedican a darle contexto a una inteligencia artificial para que desarrolle conocimiento, para que una persona tome decisiones. Y en ese sentido nos pareció que no estamos reemplazando la labor de nadie, estamos haciendo personas más productivas. Siempre que se entienda, obviamente, que uno está entregando conocimiento a partir de eso. Entonces usamos herramientas, no creamos nuestros propios cosas de inteligencia artificial, pues tenemos unos algoritmos que una parte de la inteligencia artificial es aprendizaje de máquinas y eso sí es propietario nuestro, pero la interacción de un ser humano con alguna pregunta que le hace a Linda es con un robot que entiende estos algoritmos que diseñamos, cuál es el resultado y les dice, oye, los resultados de esto quieren decir esta cosa, le doy esta opción. Ahora usted tiene que tomar la decisión, pero entonces era un proceso que antes tomaba 4 semanas, ahora es un proceso que toma un día o menos. Y el hecho de usar la inteligencia artificial no significa que esté reemplazándose el trabajo de nadie, sino que el propósito es cómo hacemos para que tome mejores decisiones más rápido, que es lo que aumenta las ventas y reduce los costos. En ese propósito estamos ahorita. Y tampoco estás diciendo que el trabajo, digamos, de los creativos o de los diseñadores o del equipo, digamos, de creación se pueda reemplazar tampoco por inteligencias que lo puedan optimizar, que lo puedan... Yo no creo que eso exista ahora. Porque es uno de los miedos. Sí, y claro. Yo, pues la verdad. Pero es como hace poco hubo un caso de un neurocirujano que hizo una operación remota del cerebro de alguna persona usando inteligencia artificial que le iba contando al neurocirujano cómo iba el proceso y digamos que la conexión, eso es una cosa increíble. El neurocirujano no podía hacer una operación remota hace 10 años. Eso era impensable. Entonces ahora ese mismo neurocirujano no necesariamente tiene que atender 100 personas en su país, ahora atiende probablemente 10.000 que tengan la necesidad de ayudarse de un neurocirujano. Y llevándola a nuestra discusión, pues una persona creativa, si tiene las herramientas para hacer mejor su trabajo, ¿por qué no va a decidir hacerlo? Y lo que he visto de intentos de reemplazo de creativos automáticos y esas cosas, pues yo creo que todos hemos visto los videos que pasan por ahí por TikTok, que se nota que pues no cumplen un propósito más que entretener, que supongo que para entretenimiento se podrán reemplazar hasta cierto punto las cosas, pero el proceso creativo con el objetivo de ayudar a la empresa a que se entienda cuál es la necesidad del usuario y lo traduzco en una pieza creativa que le brinde la posibilidad de saber a ese usuario que mi compañía, mis servicios o mis productos le van a solucionar su problema. Eso es algo que yo no creo que se vaya a reemplazar pronto, por lo menos. De todas formas, estamos hablando que el equipo creativo igual sí va a poder tener más tiempo para pensar en otras cosas, claro, ¿verdad? ¿Dónde crees que podrían ubicar esos esfuerzos los creativos que tú creas que haya hoy en día de pronto como un espacio para mejorar? En mi experiencia personal, es una oportunidad para que los creativos tengan más tiempo de entender a las personas, porque cuando uno entiende a la gente, construye más hipótesis de, bueno, ¿cómo les voy a contar esta historia con este objetivo en particular? Mi mamá trabaja en publicidad hace muchísimos años y tuve la oportunidad, pues, de cuando pequeño acompañarla a todas las agencias donde estuvo y siempre veía que habían unos roles muy claros entre las personas que iban a hacer investigaciones y luego cómo le paso yo el conocimiento de las investigaciones al equipo creativo, sesgo mental. Entonces al final es como siga instrucciones y pues trata de hacer mejor trabajo, o me tomo mucho tiempo tratando de explicarle qué fue lo que hallé. Si los creativos que construyen las piezas o digamos que todo este proceso de creatividad, de construcción para poderle comunicar algo a un usuario, tuvieran
el tiempo de ellos pasarse conociendo a las personas, yo creo que harían mucho mejor trabajo. Un poco integrar más esos conocimientos y no segmentarlos en áreas, ¿no? Como que vemos y veíamos antes el área de investigación, que es lo que se ha desligado del área de comunicación, desligado del área de creativos, incluso hasta el que ejecuta la creatividad de otros. Y dentro de todo ese proceso se pierde mucha comunicación y se pierden muchos datos. Se pierde conocimiento total, que vienen de unos datos que pues cada quien interpreta como pudo. Al creativo muy pocas veces en la práctica le llega cuál fue el click-through rate de una pieza, que eso quiere decir algo importante, o si el objetivo era vender, pues cuántas ventas generó esa pieza en particular y qué tan diferente es esa pieza versus la que le fue mal. ¿Cómo hace cuando le llega, oye, Juanito, mire, y estos son los 5 creativos que hizo que les fue mal, 5 creativos que hizo que les fue bien, vaya y estúdielos y usted decida qué fue lo que salió bien y qué fue lo que salió mal. Imagínate uno creó las 10. ¿Cómo va a tomar esa decisión? Uno le va a meter corazón porque uno creía que todas iban a salir bien, no tiene más información porque pues tiene como unos puntos de parámetro que otra persona le dio. Y yo creo que si entiende ese Juanito que pues está recibiendo de un sistema que objetivamente revisó qué salió bien y qué salió mal, se ahorró un montón de tiempo tratando de interpretar las cosas y con esa información o conocimiento puede ir a entrevistar más usuarios en la calle. Que eso es lo que hacemos las personas que pues por las experiencias aprendimos aquí es muy importante entender al consumidor desde cualquier punto de vista o mejorar su producto, sí, eso es lo importante que es para su propia profesión ahorrar tiempo para dedicárselo a las cosas que son importantes. Buenísimo, buenísimo. ¿Cómo te imaginas esa relación, ese futuro de la relación entre los datos y la creatividad? Que es un poco como a modo... No es mi propósito, pero mi teoría conspiranoica es que sí va a haber un punto donde casi todo esté preparado y la gente va a escoger opciones ya creadas de cosas. Y, por ejemplo, parte de la experimentación es la siguiente ficha de Lego siempre es coger retazos de lo que yo aprendí de las fichas de Lego que construí en el pasado. Entonces imagínate que una máquina pudiera agarrar partes de creativos que salieron bien en el pasado y te da la opción de yo le puedo hacer este Frankenstein, ¿no? Pues necesitas o no necesitas una persona que cree la pieza si una inteligencia artificial te la puede hacer. Eso es, en mi parecer, muy triste y pierde el pedazo de entender los cambios de una persona porque al final el consumidor es un ser humano y va a cambiar. Pero yo creo que vamos a llegar a ese punto donde si bien una persona que lidera el grupo creativo puede tomar esas decisiones con una máquina que le ayude a combinar eso o el mismo equipo creativo tenga a disposición una máquina que le dé, digamos que esos insumos o partecitas de las cosas que funcionan bien, lo cierto es que se va a ahorrar mucho tiempo. Yo creo que va a cambiar la función de una persona que diseña creativos. Yo creo que va a cambiar radicalmente. Sobre todo en estas áreas de consumidor final, ¿no? En estas áreas donde estás buscando que al final las personas sí compren más un producto o que puedes tener esa trazabilidad un poco más, o dices como incluso para cualquier parte de la cadena o del pipeline. Yo creo que para cualquier parte, la gente que está tratando de adelantarse a la necesidad de las empresas en la adopción de herramientas de inteligencia artificial, lo que está detectando es que la única forma que impacte positivamente el mundo no pasa por reemplazar trabajos, pero pasa por crear nuevos trabajos. Por ejemplo, la ingeniería de prompts empezó a crearse como un nuevo trabajo y eso ya se transformó en otra cosa. Pero en el caso de los creativos puede ser que se transforme de un diseñador a ahora todos son UX designers, porque tienen el ancho de banda para entender cómo diseñar con la experiencia y la necesidad del consumidor. Y si se logra eso, se va a transformar la industria creativa. Genera nuevos trabajos con un nivel distinto de ingresos, con un nivel distinto de conocimiento y de función, siempre que exista esta infraestructura de máquinas, como lo fue en el pasado los servidores en la nube AWS y Google y toda esa gente. Nadie tenía plata para tener servidores dentro de las empresas. Ahora todo el mundo puede tener servidores en cualquier lugar. Y eso fue una transformación bravísima. Entonces yo creo que
yo creo que se van a transformar los trabajos. Yo creo que la única forma de impacto de estas cosas que estamos hablando va a ser realmente en darle capacidades a la gente para mejorar. No creo que pase por reemplazarlos. Probablemente sí se van a perder algunas funciones de trabajo, pero eso no significa que las personas no seamos más prósperas con el uso de eso. Para mí no hay que pensar así. Pero sí, pues existe ese punto donde uno tiene que decidir cómo usar la inteligencia artificial a su favor. ¿Dónde quedan las agencias? Digamos, ¿dónde crees que podrían hacer como un cambio o un twist? Porque definitivamente esto sí afecta la producción, o sea, sí afecta, digamos, esa cadencia de producción que antes se tenían, no sé, quiero 70 piezas mensuales, quiero 70 piezas para ver qué me funciona, para ver qué no me funciona. Definitivamente esto sí va a optimizar un poco como esa creación de piezas, Sí. esa creación de creatividad. ¿Dónde crees que podría alojarse el valor de las empresas, de las agencias, hacia la empresa? ¿Dónde crees que, como lo decías de AWS, que se terceriza como ese almacenamiento? Sí. La forma en la que yo he tomado decisiones siempre es entendiendo que al zapatero sus zapatos. Y uno siempre tiene que buscar cómo entregarle a un experto procesos del trabajo que uno tiene que hacer para lograr el objetivo final. Por ejemplo, para vender en un retail de comercio electrónico, pues en un retail físico, tú tienes que buscar los productos los más baratos posibles para que puedas venderlos mejor. Y ese proceso es difícil y es específico y tienes que investigar todo el tiempo. Y si tú eres, por ejemplo, un emprendedor, pues te tienes que dedicar a eso. ¿Quién te va a construir la creatividad? Pues un experto. ¿Quién te va a construir el proceso de entender el ciclo de vida del consumidor? Pues un experto. Y en ese sentido, las agencias creativas pues son el brazo experto que las empresas deberían tener para poder dedicar el entendimiento del consumidor o ayudar a aportar en el entendimiento del consumidor con el objetivo de que la marca y los productos se conozcan para que tengan mejor probabilidad de venta. Ahora, las agencias tienen que transformarse hoy en día porque he visto muy pocas que realmente están investigando cómo usar la tecnología a su favor. Y eso sí es un error que hasta en las grandes ha pasado. Entonces yo creo que sí en algún momento alguna agencia grande o todas las pequeñas van a necesitar un sistema como Linda que las apoye a tomar decisiones más rápido y mejor en pro del cliente, porque el cliente pues no muchas veces tiene el foco para entender este proceso. Claro, es como una invitación también a las agencias a que dediquen parte de sus esfuerzos que ahora de pronto van a tener un poco más liberado, pues por tener tanta información o por tener más información, a conocer, a tener sistemas de investigación que puedan darle el conocimiento traducido en cualidad, en temas cualitativos para los clientes, para las empresas. Sí, para tomar mejores decisiones, para tomar decisiones. Y más rápido, porque al final eso, pues una agencia, como todos los negocios, lo que quieren es vender más y reducir los costos. Y esto es una oportunidad a través de estas tecnologías que están saliendo de reducir los costos. Y si reducen los costos haciendo mejor trabajo, pues van a vender más. Entonces, pues yo creo que tienen que buscar aliados de tecnología como lo es Linda, pero pues hay otras muchas herramientas y empresas que están ayudándole a desarrollar productos de tecnología ad hoc a las empresas para que tercericen esa parte del entendimiento de la ciencia de datos y ellos se dediquen a hacer lo que saben hacer muy bien. Totalmente. Bueno, ¿qué le das de takeaways de pronto como a las personas que también tienen esta, digamos, paradoja entre el contenido, las métricas, los datos? No, yo creo que hablamos de... Yo creo que hablamos de... Hay que medir lo importante, pero si todo es importante para uno, porque a veces eso pasa, hay que sentarse a organizar si su objetivo es vender más y uno confía que para eso hay que comunicarse mejor con el consumidor, pues hay que tener la metodología de saber, ok, cómo estoy en reconocimiento de marca, escojo qué voy a medir para eso y monitorearlo siempre. Después de eso, esa gente que me conoce, quienes intentan ver mi producto, que es la segunda parte del funnel, que, perdón, no me acuerdo cómo se llama esa parte, pero entra en consideración y medirlo recurrentemente de la manera que sea y después de eso, pues entender la gente que considera comprar mi producto, quienes terminan comprando. Y cada acción que haga
tengo que entender qué objetivo va a cumplir, porque si ejecuto una acción que espero que haga todo, muy probablemente no voy a aprender nada porque no voy a entender cómo la cagué. Entonces, uno tiene que saber, el que no la caga, no aprende. Pero para cagarla hay que entender de dónde viene la medición. Entonces, pues midan las cosas importantes. Si todo es importante, ocúpense de poder, digamos, dedicarle a cada etapa del funnel su propia medición. De priorizar también esas... Monitorearla y lo que sea más importante para uno, para cada empresa es distinta. Y hay empresas que ya están consolidadas en su conocimiento, y hay empresas que están consolidadas en su consideración, pues, de los usuarios tratando de comprar sus productos. Cada quien va a tener una prioridad distinta que atacar, pero lo cierto es que no todas las acciones sirven para todo, y hay que, cuando uno va a crear un experimento, hay que darle el objetivo que uno quiere que se cumpla, y si le fue bien ahí, entonces pues síganlo haciendo bien y dedíquese a las otras partes del embudo de conversión. Igual sea retail o no sea retail, todos los negocios tienen exactamente el mismo funnel teórico, pues. Entonces, que todos podemos hacer ese trabajo juicioso de estar monitoreando las cosas todos los días, porque tú tienes mucha razón. Hoy en día el consumidor cambia todos los meses. Uno tiene que estar muy atento de cómo va evolucionando la cosa, y la única forma es hacerlo diario. Alíense con proveedores de tecnología para poder hacer eso, porque uno no puede construir todos sus sistemas de medición. Eso no es viable. Total. Hoy en día hay que dejar de tenerle miedo a los datos. Hay que empezar a usarlos como un aliado en vez de un enemigo. De acuerdo. Hay que dejar de tenerle miedo a cagarla, de verdad. Hay que ser muy abierto con cagarla, porque es la única forma que todo el mundo aprenda alrededor de uno, y al final eso genera más confianza tanto con la gente que uno trabaja como con el cliente al final. Totalmente. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros en este espacio. La verdad es que esperamos próximamente ver a Linda florecer en muchos más espacios de tecnología. Sí, así lo estamos construyendo, así será. Muchas gracias. Y así concluimos un nuevo episodio del Lab de SASU. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, Instagram, Spotify, YouTube, y también pueden comentarnos si tienen dudas, si tienen preguntas, si quieren que tratemos algún tema en específico en un próximo episodio.